Hola, hoy vamos a hablar de la generación de Plutón en Leo. Es la generación que se conoce como de los boomers, los baby boomers. Bueno, esto es así más o menos. Normalmente el baby boom, esta generación, los expertos hablan de que se da entre el año 46, al acabar la Guerra Mundial, y el 64. Pero depende mucho de los países, porque en el caso, por ejemplo, en Europa se prolonga mucho más. En el caso de España no empieza hasta en torno al año 58, ese auge de la natalidad, y dura hasta el 75. Del 58 al 75 se coincide casi exactamente con el tránsito de Plutón por Virgo. Se produce, sí, como dos grupos generacionales desde el punto de vista astrológico que están englobados de alguna manera en ese baby boom, si lo consideramos desde el principio en el 46 hasta el final en el 70 y tantos ya en Europa. Es el tránsito de Plutón por dos signos diferentes, por Leo y por Virgo. Bien, lo curioso es que los expertos se han dado cuenta de que las características generacionales cambiaban mucho. Y por lo tanto han empezado a hablar de los baby boomers tempranos, early baby boomers, y los baby boomers tardíos, late baby boomers o generación Jones. Dentro de estas, digamos, curiosidades, aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico del índice de natalidad en Estados Unidos, y a pesar de que los expertos nos hablan de que ese boom empezaría con la posguerra mundial en torno al año 46, vemos aquí claramente cómo empieza mucho antes. Empieza ya ha habido una subida antes, a partir del 39, que curiosamente es cuando Plutón entra en Leo, luego tiene una pequeña bajada y luego tiene una gran subida que se empieza a producir antes del año 46. La parte que consideran los expertos del 46 al 64 está marcada en rojo, y como vemos tiene un primer auge, después baja, después tiende a recuperarse y después tiene un gran bajón. Pero a pesar de ese bajón de la natalidad, los expertos hablan de esas cifras del 46 al 64. Esto es para que veáis que hay que relativizar mucho la opinión de los expertos en temas generacionales, y porque muchas veces las fechas de los expertos no coinciden con las del tránsito de Plutón por los diferentes signos, cuando vemos que las fechas que dan los expertos hay que ponerlas muchas veces bastante en entredicho. Bien, aquí vemos las fechas en las que Plutón estuvo en Leo. Como siempre, marcado en rojo es el periodo principal, del 14 de junio del 39 al 20 de octubre del 56. Pero, como ya sabemos, Plutón entra en Leo antes de esas fechas, como cualquier otro signo. Luego retrograda, sale, luego vuelve a entrar, luego vuelve a retrogradar. Y cuando ya se ha ido, también retrograda, vuelve a entrar, se pone a directo, vuelve a salir, y entra antes de ese periodo y después varias veces. Son estas fechas que vemos aquí, del 7 de octubre del 37 al 25 de noviembre del 37, del 3 de agosto del 38 al 7 de febrero del 39, y después del 14 de enero del 57 al 19 de agosto del 57, y del 11 de abril del 58 al 10 de mayo del 58. Bien, el tránsito de Plutón por un signo, en este caso por el signo de Leo, supone una profunda transformación de la sociedad en los elementos simbólicos asociados a ese signo. ¿Cuáles son esos elementos simbólicos que asociamos al signo de Leo? Bueno, en primer lugar es la infancia. Y por lo tanto, además de la infancia, lo asociado a la infancia: los juegos,
Y dentro de ese asociar a la infancia, no solamente los juegos que la época de la vida donde más jugamos es durante la infancia, sino también de alguna manera ese protagonismo, ese yo, ese, bueno, llamémosle ego, en algunos momentos podemos llamarle orgullo, ese individualismo en definitiva que caracteriza mucho al periodo de la infancia. Si juntamos los juegos, el protagonismo, el individualismo, bueno, también esto se asocia al espectáculo, al teatro, al drama. Y también pensando en ese periodo de la infancia, en ese yo, en ese individualismo, tenemos que hablar del liderazgo. Los líderes en general es algo que se asocia mucho al signo de Leo y en concreto los reinos y los reyes. Bien, ese es todo el marco que vamos a ver cómo se transforma profundamente en este periodo. ¿Qué pasa históricamente en este periodo? Bueno, empezamos en el año 39, incluso un poquito antes. Es decir, es una generación que ha nacido durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra posiblemente que más muertos, más mortalidad ha producido en un determinado periodo de tiempo a lo largo de toda la historia. Vemos cómo la Segunda Guerra Mundial acaba prácticamente con las 2 bombas atómicas que tiraron los estadounidenses en Hiroshima y Nagasaki. Esa destructividad tremenda de la Segunda Guerra Mundial es algo en torno al cual crecen los mayores de esa generación. Digamos que los menores de esa generación nacen cuando ya ha acabado la Guerra Mundial, nacen durante la posguerra y durante el comienzo de la Guerra Fría. No es un buen periodo para ser niño. Es, bueno, como diríamos, unos escenarios, teatro, tremendamente desafiantes y tremendamente difíciles para vivir con normalidad la infancia, para jugar como niños, abandonarse inocentemente al juego. Incluso la posguerra mundial con toda la destrucción aparejada y todo el drama, incluso aunque ellos hubieran nacido ya después de la guerra mundial, seguramente han nacido en familias en las que ha habido mucho sufrimiento, en las que ha habido muertos. Es posible que hayan nacido cuando el padre ya ha muerto, con hermanos mayores que han muerto durante la guerra, tíos, abuelos que han sufrido mucho. Está en ese ambiente de sufrimiento, bien, ese abandono, esa confianza de la infancia en que nos van a cuidar, es lo que le falta precisamente a esta generación. En muchas ocasiones es la falta de amor, porque el amor de la familia no tienen esa familia que les proporcione ese amor, y los miembros que tienen de la familia, con todo el sufrimiento que están pasando y han pasado, no están en condiciones de prestar ese amor incondicional que los niños que hemos nacido en condiciones de paz hemos recibido de una manera u otra de nuestro entorno. La tremenda inestabilidad de los cuidados. Los niños pueden confiarse y dedicarse a ellos mismos, a ser los protagonistas, porque tienen garantizado el cuidado básico. Bien, no es el caso de la generación de Plutón en Leo. Y la tremenda dificultad para jugar. Las condiciones en las que nacen y crecen con guerra y con posguerra no facilitan en absoluto el juego. Es decir, de alguna manera ven truncada su infancia. Plutón, como hemos visto en otros vídeos,
pone unas enormes dificultades en esta generación en el desarrollo de los elementos simbólicos del signo, en este caso de Leo. Y bueno, es de alguna manera una forma terrible siempre, porque Plutón es un planeta que no tiene nada que ver con individualidades. Y el signo de Leo es un signo que se asocia básicamente a la individualidad. No, Plutón tiene que ver con el desarrollo colectivo, la evolución colectiva de la humanidad. A Plutón el individuo le trae sin cuidado. Por eso los tránsitos tan largos de Plutón, como ya he explicado en otros vídeos, no podemos hablar de características individuales dependiendo de en qué signo tiene una persona Plutón, sino de características grupales, generacionales. Bien, además de estas condiciones tan duras para la infancia, ¿qué ocurre en el mundo mientras estos niños están naciendo y están creciendo? Bueno, pues después de la Guerra Mundial vemos el proceso de descolonización. Esto se asocia claramente con la independencia, que tiene tanto que ver con el signo de Leo, con el poder ser uno mismo. No solo en el caso de las personas, sino también en el caso de los pueblos, de los países. Este proceso de descolonización supone una tremenda transformación de la humanidad, un gran salto en la evolución de la humanidad, que siempre había vivido con unos imperios o con otros, y bueno, lo había considerado como algo normal, ético. Y aquí se produce una gran transformación porque la humanidad como tal, de alguna manera, llega en su proceso evolutivo a darse cuenta de que esta negación de la individualidad de los pueblos es una aberración. Y por primera vez en la historia de la humanidad se produce algo como la resolución de Naciones Unidas, que habla de el fin del colonialismo, el comienzo de un proceso de descolonización global. Hay que recordar que esta resolución de Naciones Unidas no tuvo absolutamente ni un solo voto en contra. Ningún país, era tal el clima, el estadio mental que había alcanzado la humanidad, que era impensable que ningún país, aunque estuviera en contra, votara en contra. De hecho, de todos los países de la ONU hubo, no recuerdo ahora si 8 o 9 abstenciones. Es decir, los países que estaban en contra mayormente, los países que todavía tenían grandes imperios coloniales. Hablamos de Inglaterra, de Francia, pero también de Estados Unidos, de Bélgica, de Portugal, de España. Bueno, no se atreven a votar en contra por la mala imagen que darían y se abstienen. A partir de aquí empieza un proceso de descolonización, particularmente de Asia y África, porque el proceso de descolonización de América se había producido con las revoluciones americanas durante el siglo XIX. Y aquí, bien, en muchos casos se produce la descolonización de forma relativamente pacífica, como es el caso de la India, por ejemplo. Bien, es verdad que muchos países africanos no consiguieron su independencia durante el periodo de Plutón en Leo, pero es un movimiento global que tenemos que entender este comienzo durante Plutón en Leo, esta gran transformación en cómo la humanidad considera que cada pueblo tiene derecho a su independencia y a su individualidad como pueblo, sin el cual no habría empezado este proceso, aunque ya digo que muchos países no
culminaron el proceso, sobre todo en África, hasta que Plutón ya estaba en Virgo. Pero hay que ver su origen durante el tránsito de Plutón por Leo. Es un proceso que comienza a nivel global básicamente con Sukarno, el líder independentista de Indonesia. Prácticamente es allí cuando comienza todo el proceso. Bien, esto nos lleva a otro aspecto muy importante relacionado con Leo, el tema del liderazgo. El tema de los líderes también podemos considerar de la autoridad. Podemos hablar de una fascinación por el poder y una cierta teatralización de ese poder. Es el periodo histórico donde posiblemente más dictadores en diferentes países del mundo, muchas veces ligados al proceso de descolonización, se dan a la vez. Y suelen ser líderes, en buena parte dictadores, con un tremendo carisma, con un tremendo poder de fascinación sobre los diferentes pueblos. Vemos el caso de Hitler, de Stalin, de Mussolini en el principio de este periodo y la tremenda fascinación que produjeron en millones de individuos, por mucho que nos resulte repulsivos estas figuras. Otras figuras más, menos radicales, digamos, o que producen no ese sentimiento unánime de rechazo a lo largo de este periodo, desde el mismo Sukarno, Fidel Castro, Nasser, Tito, Mao Zedong, Ho Chi Minh, en fin, son figuras que tienen en común ese gran carisma, que es como actores subidos a un escenario que cautivan a su público. Ese es un terreno muy, muy leonino, el teatro y el espectáculo en el que los actores, las actrices buscan el aplauso del público. Bien, y enlazando un poco con este espectáculo, vemos que es un periodo en el que se produce una tremenda expansión del ocio, una, de alguna manera, democratización del ocio. Del ocio, de la cultura del entretenimiento. La cultura del entretenimiento, como una cultura de masas, es algo que nace en este periodo. En buena medida nace con la televisión, que si bien técnicamente existía desde antes de Plutón en Leo, empieza a convertirse en un medio de comunicación de masas, sobre todo en un medio de espectáculo de masas, ya con Plutón en Leo, y a generalizarse y a establecerse en los diferentes países. Y bien, es un periodo también en el que aparece, unido mucho a la televisión, la figura de el actor o el artista estrella. Ese individuo que brilla en el escenario, bien, se generaliza y nos llega a las casas muchas veces a través de las series de televisión. Y esos actores estrella es algo también que tiene mucho que ver con el signo de Leo. Vemos cómo se va transformando el mundo durante este periodo. Pero vamos a profundizar un poco más allá. Porque, bien, ya en otros vídeos hemos visto cómo Plutón tiende a moderar todo aquello que es excesivo. Plutón, de alguna manera, impone de una forma muy tremenda
ese empuje en la evolución de la humanidad, haciendo a la humanidad darse cuenta de que ha sobrevalorado determinadas cosas, que tiene que relativizar, que tiene que moderar aquello que era excesivo. En cada caso relacionado con el signo que está atravesando Plutón, en este caso con Leo. Y esta limitación, esta moderación de lo excesivo se lleva a cabo precisamente a través de la generación que nace durante el tránsito de Plutón por el signo, en este caso de la generación que tiene Plutón en Leo. Entonces, como hemos visto, es una generación que ha tenido una gran dificultad para vivir su infancia de una manera mínimamente sana. Por lo tanto, es una generación que va a buscar desesperadamente el reconocimiento, el poder vivir la niñez que no han vivido. Van a buscar el reconocimiento tratando de brillar lo más posible. Hablamos de unos individuos en esta generación con un tremendo carisma y con una gran creatividad. Recordemos que que Leo tiene que ver con el mundo del espectáculo. Entonces, es una generación que da gente en el mundo del espectáculo tremendamente brillante, tremendamente creativa, porque están buscando esa atención que no pudieron tener de pequeños porque los adultos a su alrededor o faltaban o estaban destrozados por las condiciones de la guerra y de la posguerra. Buscan también el tener, el vivir el juego que no han podido vivir de pequeños. Es una generación, por lo tanto, tremendamente hedonista. Forma el eje, la médula de su esencia como generación es el juego. Y por lo tanto, también relacionado con Leo, es una generación que, tratando de vivir como niños, porque no pudieron vivir como niños cuando lo eran, la tremenda vitalidad de los niños, esa vitalidad que es también muy característica del signo de Leo, la van a vivir luego de adultos, hasta de ancianos. Entonces nos encontramos con que esa generación de Plutón en Leo, como ninguna otra generación, cuando llegan a determinada edad, con 70, con 80 años, siguen teniendo una vitalidad envidiable. La vitalidad propia de un niño. Lo vemos en artistas, como Mick Jagger, Rafael, en el caso de España, que a pesar de la edad y en muchas ocasiones a pesar de enfermedades, se siguen subiendo al escenario y siguen dando el espectáculo, siguen brillando. Es una generación que también se caracteriza por las crisis de identidad. Es lógico porque, el yo lo creamos durante la infancia jugando y jugando en un entorno en el que nos sentimos seguros, en el que nos sentimos cuidados, en el que nos sentimos a salvo. Todo lo que no tuvo esta generación. Por lo tanto, han crecido con una gran inseguridad que, aunque traten de paliar eso con esa creatividad, ese carisma, ese brillo, esa vitalidad, a la hora de considerar su propia individualidad, su propia identidad, que son identidad, individualidad, son dos palabras claves para el signo de Leo, se encuentran con que les cuesta reconocerse a sí mismos como quiénes son. Están de alguna manera toda su vida buscándose. Esta búsqueda de un empoderamiento interior, que es un proceso que normalmente tiene lugar durante la infancia
en este caso también se prolonga a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, buscan como generación desesperadamente la individualidad. Una individualidad a la que de alguna manera la humanidad ha dado demasiado valor y tiene que relativizar. Y por eso esta generación se encuentra con que no puede encontrar su propia individualidad. No solo por la crisis de identidad, sino también porque forman parte de la masa. Van a crecer en un mundo, en el mundo de la Guerra Fría, en uno de los dos bloques. Si crecen en el bloque socialista, obviamente no es un sitio donde se fomente la individualidad, sino que es algo mal visto. Son las masas, es el pueblo, y ellos tienen que pertenecer a ese pueblo, a esas masas, no ser individuos aislados. Tienen una gran dificultad, pero si han nacido en el otro lado del mundo, en el mundo capitalista, también forman parte de la masa. Su única opción de individualidad es elegir entre Coca-Cola y Pepsi, es elegir entre, ese tipo de elecciones triviales, pero no son nada más que elementos de consumo. Forman parte de una sociedad de consumo, de otro tipo de masa, sí, pero siguen formando parte de una masa. Por otra parte, si muchas veces los miembros de esta generación, cuando crecen, tratan de rebelarse contra eso, hablo del mundo capitalista porque es el que yo conozco más, y podemos hablar de que se hacen hippies que luchan contra el consumo, que se hacen luchadores por cambiar el sistema, por cambiar ese sistema consumista que no considera a los individuos sino solo a las masas, pero nuevamente entran a formar parte de un grupo. Se convierten en militantes, se convierten en hippies, da lo mismo. Tienen que ser igual que sus camaradas, que sus compañeros, que el resto del grupo. Tienen que compartir objetivos y compartir un modo de vida. Con lo cual, por ahí tampoco pueden encontrar la individualidad. Porque, en el fondo, esa generación tiene que comprender que está sobrevalorando la individualidad. Mientras más busque la individualidad, una y otra vez se van a dar contra la pared y no la van a encontrar. ¿Qué buscan también la parte de la individualidad? Hablando de Leo, pues su brillo propio, lo que busca cualquier niño. ¿Y qué es lo que se encuentran? Con una crisis de identidad detrás de otra. Tratando de buscar ese brillo propio, vemos cómo, los hippies, por ejemplo, tienden a buscarse a sí mismos, que es lo que intentan durante toda su vida, a través muchas veces de filosofías o religiones orientales, muchas veces a través de drogas alucinógenas. Sea de una manera o sea de otra, una y otra vez nuevamente se dan contra la pared porque no se encuentran a sí mismos. El problema es, nuevamente, que están sobrevalorando esa individualidad, ese brillo propio. También están sobrevalorando el juego, otra de las cosas más propias de la infancia. Y se encuentran frente al juego, que una y otra vez se ven sumidos en obligaciones. Aunque a veces parta de un planteamiento muy hedonista de la vida, se encuentran con que, pues por ejemplo, se sienten obligados a ser diferentes para ser ellos mismos.
Y claro, el problema de hacer o conseguir lo que yo quiero como individuo, yo quiero es la frase que se atribuye a Leo. Hay una frase que se atribuye a cada signo, así como en Cáncer, por ejemplo, que vimos en el vídeo pasado, la frase es yo siento, hablamos en ese vídeo de los sentimientos, en este es yo quiero. Y lo que el individuo quiere se transforma una y otra vez en lo que el grupo quiere, en lo que se siente obligado a querer. Este es de alguna manera el eje del drama de la generación de Plutón en Leo, y la manera dramática, valga la redundancia, ya vimos al principio como el drama forma parte del espectáculo asociado al signo de Leo. Bueno, pues esa infancia tan dramática y esa vida de búsqueda dramática e infructuosa de ellos mismos es lo que de alguna manera hace evolucionar a la humanidad y comprender a través de esta generación, bueno, que ha sobrevalorado el individualismo. Y es también el gran reto de esta generación el comprender que sí, que son individuos, pero no son solamente individuos. Que son individuos, pero que siempre van a formar parte de un grupo o de otro. Y eso va a moderar su individualismo. Bueno, en el próximo vídeo hablaremos de la siguiente generación de Plutón en Virgo. Darle me gusta si os ha gustado, suscribiros para que sepáis cada vez que suba un vídeo nuevo, y os recuerdo también mi canal de TikTok. Hasta pronto.